Hola, un saludo. En una publicación anterior dije que algunas personas, no muchas, me habían solicitado que sea factible dar un curso de electrónica aplicada a las fuentes conmutadas. Esto de las fuentes conmutadas es un tema sumamente interesante, pero es de conocer un poco bases, y ese es el propósito de esta. Es una, como, digamos claro, lo que les quiero decir, que para entender lo que son las fuentes conmutadas, que estas fuentes conmutadas, como les dije ayer, se ven en un montón de situaciones de equipos, casi todos, los televisores, las computadoras, los cargadores de computadora, los inversores, eh, todo. Es una nueva etapa de las fuentes lineales, que eran un transformador y pesado. Entonces, para que esto funcione, pienso yo, tengo que hacer unos avisos previos para que al que le interese se vaya adjuntando a las charlas, a las pláticas, que van a estar interesantes, porque toda la experiencia que he tenido, preguntas que yo me hice, pues las pienso contestar así en una forma amena, y es como una especie de tener una cultura general sobre estos temas. Eh, También les dije que yo sentía que había una diferencia entre lo que eran los electricistas y los que son electrónicos, incluso en universidades, no sé ahora, pero anteriormente la especialidad de potencia. Yo estudié en el tecnológico cuando estudiaron los ingleses. Ya después de cumplir cierto tiempo ahí, habían opciones: electrónica y potencia, más que todo. Y había que ir, que desviarse a donde uno quisiera especializarse. Yo agarré potencia, pero las experiencias del trabajo, esa maña que tengo yo de estudiar, uno poco a poco va abarcando más, porque los conceptos son los mismos, ¿verdad? Entonces hay preguntas que yo les voy a contestar, preguntas que alguna vez me hice yo cuando no estaba bicho en esto. La electricidad, ¿qué es? Porque hay materiales que dicen este es un conductor y este es un aislante. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Y entonces hay que pasar por ciertos temas, como mencionar a Tesla, mencionar a Edison, porque cada quien fue el abanderado de un diferente tipo de comportamiento de la energía, de las corrientes. Tesla era el precursor de la corriente alterna, los alternadores, y Edison creía más en la corriente directa. Incluso en alguna ejecución con corriente directa, y echó carbón ahí el condenado. Entonces, ¿por qué alterna? ¿Por qué directa? ¿Verdad? Y más que todo la rama, o no, tal vez no rama, sino que la sección en la cual pues
se dan todas estas situaciones de la electrónica. En Estados Unidos hay una Biblia, un código para el eléctrico, es el NEC, es el National Electrical Code, y es un reglamento que se aplica para las instalaciones eléctricas. Y allí en un numeral dice que para manejar estas corrientes de alto voltaje, le llaman ellos de cualquier tipo, bueno, 15.000, 4.160, 5.000 voltios, hay motores que trabajan a esa. Entonces el control para estas máquinas que utilizan, digamos, 220 o 380 o lo que sea, el control, el voltaje que va a controlar todos los arrancadores y todo, tiene que ser de un voltaje bajo, low voltage. Entonces de ahí nace el voltaje de control y el voltaje de fuerza, así visto de una manera general. Normalmente son 12 voltios los que se ocupan, 6 voltios, 5 voltios, 3 voltios en la parte de la electrónica. Es bien difícil o es bien raro, por decirlo de alguna manera, encontrar un voltaje de 110 en un equipo así de control. Pero en las fuentes conmutadas se da un fenómeno que yo lo iré explicando, pero ya que el tema vino, es que normalmente en estos equipos de control hay un voltaje de 110 voltios, digamos, y hay un transformador que lo baja a 12 voltios, a 9 voltios, al voltaje que se va a ocupar, y eso lo hacen por la seguridad del que trabaja en eso. Pero en las fuentes conmutadas, el voltaje de entrada, 110 voltios, no es bajado, no, que a ese voltaje se rectifica. 110 se mete en un puente rectificador y ahí sale un voltaje y se le pone un condensador para filtrar, etcétera. Eso lo voy a explicar. Eso. Pero ese fenómeno hace que el voltaje en el condensador es 110 por raíz de 2, que son 160 voltios. Y al desconectar energía de una fuente, el condensador queda cargado. Y se los digo, son voltajes altos y eso puede incluso causar un problema en la salud de uno. Por eso es que antes de empezar este procedimiento, les quiero advertir de que aquí hay que formarse el hábito de descargar los condensadores. Esto ahorita es solo una plática, pero vamos a hacer una prueba para que vean ustedes lo peligroso que es. Y cosas así que voy a ir mencionando, que como tenemos que ver cómo trabaja un transistor, pues tenemos que ver una resistencia que hace, pues, porque se pone rectificadores, que es lo que hacemos al hacer un puente rectificador. Y hay una infinidad de preguntas que ustedes incluso también las pueden hacer, y si en mí está, en conocimiento mío está poder explicárselo de una forma que lo entienda cualquier persona que no tiene ningún conocimiento previo. Por eso es que les digo yo de que me gustaría que si ustedes tienen una persona o puedan difundir este mensaje a los jóvenes que tal vez están estudiando y quieran tal vez alguna duda que tengan,
Yo les mencionaba hace algún tiempo de que no sé en qué periodo del año escolar, no sé, eh, a los jóvenes les dejan trabajo de hacer un circuito eléctrico. Y ahí andan con el listadito, que un switch, que una batería, y no lo pueden hacer los papás o los hijos. A veces pagan para que se vea bonito, pero eso no debe de ser así porque, digamos, nuestro país que se supone que va en camino a una tecnificación, porque esa es la idea. Pero hay que empezar a tecnificar a los jóvenes, a los que están. Entonces, el conocimiento básico, esa cultura general es la que todos deberíamos de tener sobre un montón de temas. Pero esto de la electrónica es un tema quizás un poco más especial, pero hay personas que se identifican, tal vez no conocen, porque no han tenido la opción de entender esto, porque aquí no es de aprender, aquí es de entender. Porque el descubrimiento, dice, él creó la... No, nadie creó nada en esto, la energía y la energía, ustedes saben cuál es su funcionamiento. Entonces, ya dentro de poco aquí estoy en mi laboratorio, allá está el bajo, ese es uno, pues tengo otro. Aquí es donde hago mis travesuras, pues, por el momento, porque la desventaja que hay aquí es que paso solo y me aburro y entonces la vida pasa enfrente de uno y uno no percibe eso, pero sí hay que hacerlo. Entonces, se lo voy a decir en son de broma, pues, yo recuerdo que cuando venía el circo de chocolate aquí a Santa Tecla, porque bueno, que ya no me he presentado, para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Rivera, José Mauricio Rivera Velasco. Soy ingeniero de una universidad y soy técnico del IRCA. Tengo los títulos en esto de los electrones. Entonces, bueno, aquí soy de Santa Tecla. Santa Tecla es una ciudad que está en el Departamento de la Libertad, en la República de El Salvador, en América Central. O sea, lo digo porque quien quita que alguien fuera de aquí de Santa Tecla lo vea esto y que esté interesado. No, les comentaba que son de broma, así que anteriormente cuando venía a los circos, aquí en Santa Tecla, el chocolate, cañonazo, cantaban canciones que vivió esa época, las recuerdo, por esa pringa y todas cosas plebadas. No, pero lo que les quiero decir es que ellos decían ahí en el circo, cuando ellos llegaban empezaban ya sus actuaciones, decía el chocolate, bueno, vayan de casa en casa avisando que ya viene el circo, decía. Quizás que quería decir, hagan la bulla, pues, aquí estamos. Pues les pido yo que vayan de red en red, de casa en casa. Más de algunos se los va a agradecer. Yo espero que tal vez en unas tres sesiones más así de pláticas sobre temas, cada día más específicos, vamos a llegar cuando ya hacer hablar más profundo. Pero la idea es que si yo quiero compartir mis conocimientos y se los quiero brindar al que oiga, pues, y entiende, ¿va? Y entonces si el mensaje no llega a esas personas, pues, yo voy a tratar de dejar un poco de publicidad, ¿va? No estoy ganando nada, aquí no es de tratar de billete, ¿va? Se trata de dejar así entre comillas, un legado, ¿va? Pero,
No, la idea es divertirse, pues, y tener, en estas redes que cada día pues van cambiando. Hay un tema que no debería decirlo, pero lo digo porque de las primeras 10 personas aquí en El Salvador que entraron por primera vez al internet, ahí estoy yo, éramos 10. La primera vez no podíamos entrar, se entraba con el teléfono, los correos electrónicos, Trumpet, Eudora, cosas así de blanco y negro, la computadora que yo tenía en Windows 95, que para bajar una, bueno, no, ahí fue donde yo, en una revista en México, vi que, perdón, Estados Unidos, de ALOA, de la Asociación de Cerrajeros, había un símbolo ahí que para que él escribiera y era el símbolo de arroba. Era una dirección de correo electrónico y eso me llamó la atención a mí. Pero bueno, las cosas han cambiado, pero el conocimiento incluso se va aumentando. Bueno, el mensaje es que visiten mi espacio, mi perfil en YouTube, en Facebook también, pues, porque la verdad que yo soy el gato, pues, y ahí dice Gato Rojo. Entonces espero que no les incomode también a los músicos oír estos temas. Yo les comentaba de que hace poquito, hace semana, junto con Rubén, reparamos un bajo. Tuvimos que, es un Ibáñez, tuve que sacar un diagrama del modelo y hacerle un nuevo alambrado, cambio de, o sea, mantenimiento quedó, pero no sé si entre los que me van a escuchar alguien que tiene un problema con un bajo, que le zumba, que no le gusta, o que eso pues es parte de lo que yo les voy a enseñar. Así que visítenme, háganme propaganda porque aquí no estoy vendiendo nada. Y si tienen un contacto, una persona que quiera contactarse conmigo para tal vez un colegio, un instituto técnico, no sé, tantas cosas que pueden, necesidades que pueden haber y yo las pueda llenar con gusto. Así que este es el mensaje. Después de este video, vienen unos 2 videos más de la misma forma que este, sin tocar nada todavía, pero hablando sobre temas que nos van a funcionar en el presente, en un futuro, perdón. Bueno, estamos en contacto.